Buenas tardes, hermanos, buenas noches. ¿Estamos listos? ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Le invito a que se ponga de pie, ¿verdad? Yo sé que unos ya se acaban de sentar. Pero bueno, un ratito, vamos a alabar a nuestro Dios, a exaltar a nuestro Dios. Hemos venido, ¿verdad? Ahora como varones, muchos de aquí sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Jefes de nuestra familia. Y yo sé precisamente que el Señor bendice a nuestras familias, ¿verdad? Cuando el sacerdote busca al Señor. Entonces, el haberlo hecho el día de hoy es darle honor al Señor. Y mire, el Señor honra a los que le honran, ¿sí? Entonces vamos a honrarlo, vamos a alabarle, vamos a bendecir su nombre. Dice el libro de Josué, en el capítulo número 24, es un versículo muy conocido, antes de que empiece el versículo 15, ¿verdad? Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de él. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Abraham, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y entonces el Señor, ¿verdad?, por medio de Josué le dice todo lo que hizo por ellos. Dice versículo 6: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, ¿verdad? Y va haciendo una historia, ¿verdad? Bueno, prácticamente está recapitulando lo que sucedió. Versículo número 11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Más adelante, versículo 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle, fíjese la palabra, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sí? Y nosotros actualmente vivimos en un mundo que está perdido. Sí, podemos decir así, somos minoría, ¿verdad? Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes y señales nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor nos ha llevado a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y lo que Josué les dice al pueblo, y escúchame bien, dice: escogeos hoy a quién sirváis. Y después dice: pero yo y mi casa, fíjese, y eso es bien interesante, porque de hecho por ahí tengo un mensaje que dice el burro por delante. Porque ya ven que dicen yo y mi casa, y yo y mis amigos, yo y esto, ¿verdad? Pero aquí tiene una relación muy especial. Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahorita yo creo que muchos somos, como decíamos al principio, sí, padres de familia, algunos
tal vez todavía no. Sin embargo, esa responsabilidad de sacerdote en la casa es una gran responsabilidad, amén. Y ese es el momento en el que decimos: yo te voy a servir, Señor. Vamos a orar y vamos a decirle precisamente esto en unos momentos cantando. Señor, gracias te damos por el gran privilegio, Señor, que nos das. Señor, así como Josué lo dijo, Señor, yo y mi casa te serviremos. Así como tú has puesto este orden, Señor, que nosotros somos la cabeza, Señor, en la casa, en la familia, Señor, queremos primeramente nosotros, Señor, acercarnos a ti, Señor, y guiar, Señor, a nuestra familia delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este honor tan grande, este honor, Señor, que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a servirte, Señor, porque sabemos, Señor, que acercándonos nosotros primero, Señor, tú bendecirás, Señor. Así es que nosotros y nuestra casa te serviremos, Señor. En el nombre de Jesús recibe alabanza, recibe adoración, Padre. Amén y amén. Entonces cada uno de nosotros siervos vamos a cantarle a nuestro Dios, amén. Y vamos a decirle aleluya, siervos del Señor, y cantar aleluya a nuestro Dios. Vamos a decirle aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones, y sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones, y sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Nuestro Dios levanta del polvo al pobre y le da familia al estéril. Nadie es como nuestro Dios. Sí, Señor.
voz. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Siervos del Señor, creados para hacer lo que cada uno quiera. No, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Propósito tenemos, alabarle y bendecir su nombre. Vamos a decirle, creado para hacer tu voluntad, con el propósito de alabar. Hoy vivo por la gracia de tu amor, para adorarte a ti, Señor. Creado para hacer tu voluntad, con el propósito de alabar. Hoy vivo por la gracia de tu amor, para adorarte a ti, Señor. Hoy vivo para ti, para adorarte a ti. Te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Que eres mi Rey, mi Dios, que eres mi todo, mi Señor, y con mi voz a ti yo cantaré. Te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Que eres mi Rey, mi Dios, que eres mi todo, mi Señor, y con mi voz a ti yo cantaré. Sí, Señor, con nuestras voces, con nuestras palmas. Vamos a decirlo una vez más. Creados para hacer tu voluntad, con el propósito de alabar. Hoy vivo por la gracia de tu amor, para adorarte a ti, Señor. Creado para hacer tu voluntad, con el propósito de alabar. Hoy vivo por la gracia de tu amor, para adorarte a ti, Señor. Hoy vivo para ti, para adorarte a ti. Te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Eres mi Rey, mi Dios, eres mi todo, mi Señor, y con mi voz a ti yo cantaré. Que se escuche su voz. Te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Que eres mi Rey, mi Dios, eres mi todo, mi Señor, y con mi voz a ti yo cantaré. Una vez más. Te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Eres mi Rey, mi Dios, eres mi todo, mi Señor, y con mi voz a ti yo cantaré. Y con mi voz a
Sí, Señor, cantaremos a ti. Gracias, Señor, gracias. Hoy nos acercamos a ti, Señor, con gratitud y confianza. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Así como estamos, cierra tus ojos, mis amados hermanos, y vamos a creer, porque el Señor está aquí y está en cada uno de nosotros. Dice su palabra que su Santo Espíritu mora en nosotros. Vamos a meditar en cada una de las palabras que vayamos a cantar. Vamos a decirle: me acerco a ti con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Jesús. Me acerco a ti con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Jesús. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Digámosle: Señor, quiero ser tuyo, Señor. Si hay algo, Señor, en nuestras vidas que esté menguando, opacando esa comunión con el Señor, contigo, Padre, ayúdame, Señor. Solamente tú puedes cambiarnos. No hay absolutamente nadie ni nada en este mundo que lo pueda hacer, Señor. Cambia nuestro corazón. Me acerco a ti con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Jesús. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen, conforme a tu corazón.
haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. ¿Cuántos podemos decir, Señor, quiero vivir para ti, Señor? Por eso hoy nos acercamos a ti, Señor. Por eso hoy, Señor, a pesar de haber tenido una semana difícil, una semana cansada de trabajo, Señor, de escuela, Señor, queremos estar aquí, Señor. Queremos honrarte, Señor, queremos bendecirte, queremos tener ese encuentro, Señor, contigo, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, 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 Padre, por este honor que nos das, por este privilegio de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que seremos edificados, Señor, con ella, Señor, que la pondremos por obra, Señor, ya que tenemos, Señor, propósito, Señor, en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Ahorita regresamos con la palabra del Señor. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, amados hermanos, a esta segunda reunión de varones. La vez anterior, que fue la introducción, bueno, no hubo oportunidad de poder grabar, pero de aquí en adelante vamos a hacer lo posible para que al menos haya una grabación. Esa grabación después la subimos al YouTube para que todos los hermanos que de alguna manera hoy no pudieron estar por alguna razón, puedan estar ahí dándole seguimiento a esta serie que hemos titulado El liderazgo que implica corazón y carácter. Y vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude y poner este tiempo en sus manos. Ore conmigo. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos como varones, padres de familia, hombres también solteros, Señor, donde nuestro deseo es buscarte, Señor, donde nuestro deseo, como lo decía ahorita nuestro hermano Dani, en la alabanza, en la adoración, es tener comunión contigo, Señor, pero también de alguna forma, Señor, seguir estableciendo ese liderazgo en nuestras vidas y que nuestro carácter cada día, Señor, sea más sólido y parecido al tuyo, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, actúen en nosotros para seguir formando ese carácter de ese hombre, de ese varón, de ese sacerdote del hogar. Sin importar si estamos solteros, casados o en cualquier condición que estemos, Señor, que podamos, Señor, siempre vivir en el orden que tú has establecido para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, mis amados hermanos, es una generación que olvidó a Dios. Estamos estudiando el libro de Jueces. El libro de Jueces es uno de los libros que en lo personal a mí me gusta mucho porque muestra cómo de alguna manera el alejarse del Señor, el alejarnos de Dios, nos va a llevar a, en algún momento dado, nos va a llevar a el pecado, ¿verdad? La destrucción. Entonces, este libro, desde el inicio hasta el fin, habla con respecto a que cuando nosotros nos alejamos del Señor, en el momento en que nosotros nos percatamos, a veces estamos en una vorágine en las actividades que traemos y luego agrégale a eso, ¿verdad? Todas las situaciones alrededor que te nublan la vista, ¿verdad? Y no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Entonces, en nuestro tema anterior que vimos con respecto al trasfondo y que el contexto de este libro viene desde el libro de Josué, como lo venía leyendo ahorita nuestro hermano Dani antes de iniciar la alabanza, ¿verdad? Como Dios le dijo a Josué, Josué, yo te escojo y así como estuve con Moisés voy a estar contigo, nada más no temas
y no te apartes, que nunca se aparte mi palabra de ti, ¿verdad? Entonces, Josué los lleva, como lo vimos el tema anterior, o como se ve en el tema anterior, ¿verdad? Los lleva, destruye parte de sus enemigos y los deja, cruza el Jordán y los deja casi así en la entrada, ¿verdad? Pero ese liderazgo que de alguna manera Josué había marcado, ¿sí? Después vemos como en una obediencia a medias de parte del pueblo, cuando Josué ya había muerto, que es parte de lo que dice el libro de los jueces ahí en el capítulo 2, del verso 6 al verso 9 y 10, que hoy vamos a estudiar a partir del versículo 10. Si ustedes leen el capítulo 1, pareciera ser que Dios seguía estando con el pueblo. Y fueron y derrotaron y conquistaron ahí, dice Jerusalén, Hebrón, Debir y algunas otras conquistas, ¿verdad? Pero llega un momento en que esas conquistas fueron temporales. De tal manera que esto sentó las bases para el desastre en el pueblo de Israel. Y se veía ahí en el tema de introducción cómo el pueblo de Israel fracasó en su liderazgo. Dani ahorita hacía mucho énfasis en eso, me llamó mucho a mí la atención, en ese énfasis de nuestro liderazgo. Y algunos pudieran decir aquí, bueno, yo soy soltero, ¿verdad? Gracias a Dios por los solteros que hay aquí. Pero yo soy soltero, entonces yo me zafo. No. Ahí en el lugar en el que estás, en tu familia en la que estás, Dios te manda a ser un sacerdote en el hogar. Aunque no estés casado, demanda de ti, de mí, un liderazgo. Entonces esto es para todos nosotros, ¿sí? De tal forma que vemos cómo, les decía yo ahorita, el pueblo de Israel fracasa en su liderazgo, en su obediencia, y ellos prefieren, escuchen bien esto que les voy a decir, varones, porque esto sucede tristemente en la gran mayoría de aquellos que de repente tú ves sus vidas y las ves bien alejadas del Señor. Me estoy refiriendo a gente que conoce del Señor, porque la gente en el mundo sabemos que está alejada del Señor. Y aunque puedan tener riquezas, buena posición, tarde o temprano se van a topar con pared. Pero aquí, el pueblo de Israel decidió elegir la comodidad. O sea, no pudo contra sus enemigos. Y ellos de manera cómoda prefirieron coexistir con sus enemigos por encima del mandato claro de Dios. Dios les dijo, destrúyelos, pero dijeron, pues mejor nos la llevamos bien, ¿verdad? Y la pasamos más padre, ¿no? Y decidieron convivir con sus enemigos en lugar de expulsarlos. Y esto habla con respecto a esa convivencia con el pecado. Que una vez que pecas o que pecamos, tenemos de dos: o cohabitamos, coexistimos con él, o nos alejamos y lo echamos fuera, ¿verdad? Pero eso ya va a depender de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Entonces, para nosotros como varones, este pasaje debe de ser como un espejo en el cual, o como una película en la cual, ¿verdad? Muy aterradora, y que muestra un ciclo vicioso, que fue algo que vimos o que se vio en la enseñanza anterior, que no solo sucede en Israel, o sucedió a Israel en aquel entonces, sino que también puede suceder en nuestra propia vida. Y eso es el punto, es ahí donde yo los quiero llevar, alertar, ¿verdad? Es ahí donde la palabra de Dios nos quiere llevar y alertar. Entonces, este ciclo de olvido espiritual, porque el tema es una generación que olvidó a Dios. Entonces, este ciclo del olvido espiritual, de esta rebelión deliberada, porque no era algo, ahorita vamos a ver en el desarrollo, no era algo que para el pueblo de Israel dijeran, ay, me equivoqué, ¿verdad? Me resbalé. No, era algo deliberado. Ellos voluntariamente quisieron pecar y las consecuencias fueron dolorosas, muy dolorosas. Aunque Dios, hermanos, es misericordioso, ¿sí? El arrepentimiento superficial del pueblo de Israel, como lo vamos a ver ahorita, fue lo que hizo que Dios actuara sobre de ellos. No sé si me puedes poner, Gael, por favor, esa imagen. Esa imagen que hablábamos acerca de ese ciclo del alejamiento. A lo mejor pues nuestros hermanos bueno, pues sí, en su momento ustedes también lo van a ver ahí, los hermanos que en algún momento dado nos
vean a través de las redes sociales. Pero vean, ese es el ciclo de alejamiento de Dios. Hay un pecado que nos lleva a apostatar, es decir, a apartarnos de Dios. Para aquellos que dicen, pues no, la salvación no se pierde. Bueno, no, la salvación no se pierde, Dios la tiene asegurada. El asunto es que nosotros, por voluntad propia, podemos alejarnos de Dios. ¿Sí? Entonces, abandonando a Dios para servir a dioses falsos. Después de esto, de acuerdo a este ciclo y de acuerdo a lo que vemos, que este ciclo se aplica aquí a Jueces, vemos cómo hay una opresión donde Dios permite que la nación o el enemigo se vaya sobre el pueblo de Israel. Fíjense, Dios usó a sus propios enemigos y lo vemos a lo largo de toda la historia, no nada más en Jueces, a lo largo de toda la historia de Israel. Después viene un clamor de parte de Dios, de parte del pueblo hacia Dios, ¿sí? Y que yo ahí pongo también como persona, porque esto es lo que también a veces sucede. Cuando nos apartamos de Dios y lo vemos que ya sentimos el agua no en el cuello, sino hasta aquí arriba, casi abajito de la nariz, estamos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Es cuando el Señor nos escucha y en su misericordia, en este libro, ¿sí? Pero también en nuestra vida, pero en este libro, Dios levanta un juez. Y un juez y un libertador. Y en nuestra vida también Dios lo ha hecho. Dios ha levantado un juez que en algún momento será o vendrá como juez, pero que ya vino a ser nuestro libertador. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Amén. Y finalmente está esa parte de la paz. Ya después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y hay un periodo de paz hasta que el juez muere y el ciclo comienza otra vez. De ahí esa famosa frase que no solamente aparece en Jueces 3:7 cuando dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y es un ciclo repetitivo. Y la idea de esto, hermanos, de estudiar este libro, es que nosotros, cada uno de nosotros, vayamos viendo si algo hay en nuestra vida con respecto a eso, lo apartemos, lo quitemos, renunciemos a eso y decidamos servir al Señor. Amén. Punto número 1, la tragedia del olvido de Dios, ¿sí? Y cómo eso muestra una rebelión activa. Jueces capítulo 2, verso 10. Y dice: y toda aquella nación, y toda aquella generación, ¿verdad? También fue reunida a sus padres. Aquella generación de la que ahorita hablaba nuestro hermano Daniel, hablando con respecto a Josué, ¿verdad? Murió. Una nación que había visto las maravillas, el poder de Dios a través de Moisés y luego a través de Josué, ¿verdad? Y dice que después de que esos murieron, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios o a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, aquí vemos un punto de quiebre ya para el pueblo de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el liderazgo de la generación de Josué, de alguna manera, falló en la tarea más importante. ¿Saben cuál es la tarea más importante y crucial de cada uno de nosotros? Indistintamente si estamos casados o no, indistintamente si tenemos hijos o no, es la transmisión de nuestra fe hacia la siguiente generación. Que obviamente quienes estamos casados y tenemos hijos, bueno, tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Y hasta que nuestros hijos pues partan con el Señor, ¿verdad? O el Señor ya venga y nos lleve a todos, hasta ese día nosotros tenemos que transmitir cabal, completamente, ¿verdad? Denodadamente la fe en ellos, la palabra de Dios en ellos. Y en eso fue lo que falló. Porque dice aquí que la palabra, cuando dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía, la palabra viene del hebreo yadá, conocía. Y esto no es solamente saber de manera intelectual quién era Dios, sino que esta palabra yadá implica tener una relación íntima, una relación muy próxima, una relación experimental con Dios. De tal manera que esta nueva generación tal vez había oído historias. Oh, pues sí has escuchado la historia de cuando
Dicen que Dios abrió el mar y pasó el pueblo. No, no, pero yo escuché otra, dice otro, ¿verdad? Cuando ellos estaban frente al Jordán y dicen ellos, algunos, que Dios detuvo las aguas o detuvo el agua y esta se fue, ¿verdad? Y todo el pueblo pasó en seco. Pero ellos solamente tenían ese conocimiento. Pero eso no era suficiente para transformar su corazón. Ellos no conocían a Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos, de manera personal. Y les voy a decir por qué. Cuando decimos que alguien no conoce a Dios, es porque no le busca. Aunque venga a la iglesia, aunque alabe en la iglesia, aunque sirva en la iglesia, si no busca a Dios, si no ora a Dios, si no confía en Dios, si no ama a Dios, si no obedece a Dios, no le conoces. Perdóname que te lo diga, y no es porque yo lo diga, pero la Biblia así lo establece. No hay una relación con Dios, no hay una relación con Él. Entonces, nosotros como varones, hermanos, podemos estar fallando de la misma manera. A veces estamos tan ocupados trabajando para proveer, que eso no es malo, ¿verdad? Pero descuidamos nuestra labor de líderes o de liderazgo en la escuela. En el trabajo podemos liderar toda la empresa, ¿verdad? O todo nuestro departamento, a todos los que nos pusieron ahí, ¿verdad? Pero en casa no somos capaces de ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos o aquellos a quienes nosotros lideramos, la pregunta aquí es, ¿conocen a Dios? Ahora, si tus hijos ya conocen a Dios, ¿verdad? No es algo en lo cual tú te deslindes y digas que acabo ya conocen, ellos se pueden ir. No, el mismo Dios le dijo a Moisés, esto vas a enseñar a tus hijos, pero también a los hijos de tus hijos. Entonces, eso nos da a entender que esta es una labor casi hasta que el Señor nos lleve, ¿verdad? No termina, hermanos. Entonces, nuestros hijos o aquellos que nosotros lideramos, ¿conocen a Dios? ¿Verdaderamente aman a Dios? ¿Sirven a Dios? ¿Obedecen a Dios? ¿O solo conocen reglas y religión? Cada quien. Incluso para los solteros, ¿verdad? Que como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, ¿no? Que les habla a las solteras y les dice, las solteras, pues cuando están solteras, tienen ese deseo de amar y de agradar a Dios, ¿verdad? Pero cuando se casan, pues a las cosas de este mundo, es decir, pues a servir a su esposo. Bueno, para los solteros hoy en día, no dejen de tener comunión con Dios, solteros. Sabiendo que ustedes, teóricamente, aunque sé que algunos de ustedes tienen una responsabilidad en su casa, ¿verdad? Por cualquier situación, ¿verdad? Pero, o a lo mejor ustedes han tomado esa responsabilidad en su casa y la están llevando a cabo, ¿sí? Cuando a lo mejor deberían de estar estudiando o deberían de no tener esta carga, yo qué sé, pero si estás ahí y Dios así lo ha permitido, ¿sí? Aún que tú no tienes esa responsabilidad de una esposa e hijos y un hogar, a lo mejor puede ser que tengas parte de eso, ¿verdad? Una responsabilidad de proveer en tu casa de alguna manera. Pero ustedes como solteros, busquen más servir al Señor. Busquen más en ese tiempo, ¿verdad? Y esto no, tampoco a nosotros como casados no nos exime, ¿verdad? Pero nosotros estamos exentos. Tenemos esposa e hijos, ¿no? ¿No? Pero se entiende que para nosotros como esposos, como que el trabajo se hace más arduo, ¿no? Porque nosotros, a pesar de todo lo que tenemos que hacer con nuestra esposa, hijos, trabajo, lo que sea, ¿verdad? No tenemos que descuidar esa relación con Dios. Porque de ahí, hermanos, créanme, emana todos los demás. ¿Sí? Nuestro primer ministerio, nuestro primer servicio, nuestro primer liderazgo, escuchen esto, sin importar que estemos casados o solteros, ¿verdad? O en la condición en la que estemos, debe ser, escuchen bien esto que les voy a decir,
Y yo espero que ustedes lo tomen muy en serio. Debe de ser asegurar y garantizar. Fíjense, esas dos palabras son muy comprometedoras. Asegurar y garantizar que la siguiente generación conozca íntima y personalmente al Dios que tú y yo servimos. O sea, yo como padre tengo que hacer que mis hijos, y si en algún día ellos se casan y tengo nietos, ¿verdad? Aún hasta mis nietos, procurar el hecho de asegurar y garantizar que ellos tengan una relación íntima con Dios. Y no es fácil, porque no los podemos obligar. Todos ustedes están aquí porque decidieron voluntariamente estar aquí. Yo doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero a veces nuestros hijos no van a querer. Y va a ser hasta que, justo lo que vamos a ver en este libro, trate con ellos, ¿verdad? Y se topen con pared, hasta que llegue el día en que bajen las manos y digan: Señor, ya no quiero pelear contigo. Quiero obedecerte, quiero servirte. ¿Aceptan el reto, varones? Asegurar y garantizar que la siguiente generación conozca íntima y personalmente, porque algunos pueden decir: pero pastor, no está en mis planes casarme. Después de ver ciertos matrimonios, yo prefiero quedarme soltero como Pablo, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, está bien, te quedas soltero, pero eso no te exime, porque cuando habla de generación también está hablando de tus pares, o sea, con aquellos que tú convives, que pueden ser inclusive parte de tu misma familia, tus hermanos, ¿verdad? Tus primos, tu familia, pero también con tus compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿aceptamos el reto, varones? Bueno, cada quien, pero si lo aceptas, Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo, Dios va a estar con nosotros. Versos 11 al 13, perdón. En Jueces 2 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo, después de que murió Josué, ¿verdad? Y se quedaron así. Oye, pues ya no hay quien nos gobierne. Sabían lo que había que hacer, pero ya no hay. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales, esos dioses falsos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y oigan lo que había hecho Dios por ellos. Y es aquí lo que a veces también a nosotros se nos olvida: todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? El salvarnos, como lo veíamos en la semana pasada, ¿verdad? De lo que Dios hizo con nosotros y que le damos gracias a Dios por estos 18 años, pero como en lo individual Dios nos sacó del pecado y la maldad, ¿verdad? Y de que en ese agradecimiento nosotros tenemos que seguir amando y sirviendo al Señor. Aquí ellos, dice, que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron, sirvieron con sus vidas, con sus recursos, con todo, ¿verdad? Pero esto trajo una consecuencia: provocaron a ira a Jehová. Y aún a pesar de eso dice: y dejaron a Jehová. Este verso 3 está tremendo, porque ves los lados opuestos. Dejaron a Jehová, olvidaron a Jehová voluntariamente, y voluntariamente adoraron, dice aquí, a Baal y a Astarot. Y el olvidar a Dios, mis amados hermanos, que es lo que nos mostró el versículo 10 que ahorita veíamos, invariablemente nos va a conducir directamente a la apostasía, a abandonar nuestra fe, que es lo que muestran esos versículos que acabamos de leer, que es lo que a veces vemos en las congregaciones, ¿verdad? Cómo la gente empieza, no sé, a tener otras prioridades. La gente, en lugar de amar a Dios, obedecer a Dios, deja de venir a la iglesia. Y aunque tú vayas y los busques, si ellos no rinden su vida al Señor, se van a ir apartando, se van a ir deslizando poco a poco. No lo van a sentir luego, ¿verdad? Pero el paso del tiempo va a traer repercusiones a su vida. Porque esto que hizo Israel aquí, hermanos, no fue un resbalón. ¿Cuántos hemos sufrido un resbalón? No fue un desliz lo que hizo Israel.
No fue algo que hiciera una sola vez. Y ahorita van a ver por qué les digo esto. Porque cuántas veces tiene que tratar Dios con nosotros por causa de que nuestra vida sigue alejándose de Dios. Seguimos pecando arbitrariamente, voluntariamente. Entonces, esto que hizo Israel fue un abandono deliberado de Dios. Es decir, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir, ya no quiero ya no quiero obedecer. Tengo ganas de hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me da la gana. Bueno, es exactamente lo que Israel hizo, ¿verdad? Lo planeó. Y la Biblia a esto le llama la práctica del pecado. Israel dejó a Jehová, dice aquí, ¿verdad? Y lo reemplazó, si se le puede llamar así, ¿verdad? Por dioses falsos. Miren, Baal era un dios cananeo, el dios de las tormentas, el dios de la lluvia y de la provisión. Hoy diríamos que es el dios del éxito, el dios del dinero, ¿no? Y te das cuenta porque mucha gente miren, hay algo que vamos a empezar a ver a partir de esta semana en esta serie nueva que vamos a iniciar ese domingo, donde vamos a ver varios temas que atañen de manera muy directa a la iglesia, pero que fíjense, tristemente, ¿verdad? Pero hay un comportamiento muy similar de lo que estamos viendo en el mundo, ¿sí? Específicamente en nuestro país, y que eso también quiere penetrar a nuestra iglesia. Entonces, esto, ¿sí? que veíamos aquí con el pueblo de Israel, que para ellos pues obviamente se rindieron a Baal porque ellos querían también para ellos la provisión, como diciendo, no, tú Dios eres bien malo con nosotros, siempre nos traes así del pescuezo, ¿verdad? No, nosotros vamos a adorar, te vamos a olvidar y vamos a adorar a Baal porque Él sí nos manda lluvia, Él sí nos da la provisión que nosotros necesitamos. Como diciendo, pues mi trabajo es el que me da el éxito, mi trabajo es el que me da el dinero, mi trabajo o mi profesión o lo que sea, ¿verdad? Astarot era la diosa de la fertilidad, como Diana, para los efesios, ¿verdad? O en su momento todos los griegos. Era la diosa del sexo, la diosa de la guerra. Y en nuestros tiempos, Astarot puede ser esa diosa de la pasión, esa diosa del placer que está a solo un clic, a la distancia de tu celular. El pueblo de Israel cambió a un Dios santo, hermanos, que los había liberado, lo cambió por dioses falsos, que ahora esos dioses los tenían a ellos esclavizados. Huyeron de aquel que los libertó para ir tras aquellos que ahora los esclavizan. Qué paradoja, ¿verdad? Deuteronomio 8, verso 11 dice, cuídate. Y yo también te digo a ti, y lo tomo para mí, cuidemos de no olvidar a Jehová, nuestro Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 19, ahí en Deuteronomio 8. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de tu éxito, en pos del dinero, en pos de las pasiones, en pos del sexo, entonces, dice, y le sirves, es decir, pones tu cuerpo a trabajar en ello, lo rindes a servicio, incluso lo que ganas, ¿verdad? También lo inviertes ahí. Implica servir, es que implica andar, servir e inclinarse, ¿sí? Tal como lo dice el verso 19, dice, yo lo afirmo. O sea, no creas que no va a pasar, es lo que quiere decir aquí el Señor. Invariablemente, tu pecado va a traer consecuencias. Dice, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis. Entonces, mis amados hermanos, para quienes de alguna manera no han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos tener gente que viene aquí y pues le gusta, ¿no? Ha llegado a tener
comunión y tal vez ha tenido relación de amistad con alguno de ustedes, en fin. O tal vez aquellos que después de haber nacido de nuevo no se han querido consagrar, ¿verdad? No han querido tener esa relación íntima con Dios. Bueno, en ellos, quienes tienen estas características, no regenerados, pero aquellos que tienden a ser carnales, ¿sí? Como Pablo lo mencionó en algún momento, pues sí son hermanos, pero todavía siguen siendo carnales, ¿verdad? No quieren dar ese paso para comprometerse con Dios. Les gusta el mundo. Les gusta todavía tener un pie en el mundo y otro con Dios. Es decir, no se afirman y no le dicen al Señor, aquí está mi vida, ¿verdad? Bueno, esos corazones, hermanos, se convierten como una fábrica de ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay baales que pueden ser, o ser esos dioses que pueden ser los dioses como tu trabajo, ¿verdad? ¿Te importa tanto tu trabajo más que tu familia? ¿Sí? Y a veces la justificación es que de ahí como, ¿verdad? Es que de ahí no me sostengo. Sí, nadie dice que no. Pero ¿qué pasaría si en algún momento la vida se suma? O sea, ¿qué pasaría con nuestra familia? ¿Quién sostendría nuestra familia? ¿Qué pasaría si un día nos enfermamos? ¿Qué pasaría si por algún momento, porque así son las empresas? Cuando yo estaba trabajando todavía, hoy, bueno, ya 15 años de haberme jubilado, gracias a Dios. Estando yo en el turno de la tarde, a mí no me gustaba el turno de la tarde porque pues, me impedía mucho servir al Señor. Sí, no me gustaba mucho. Me partía el día. Pero pues yo tenía que estar ahí y como yo era el encargado, el jefe de la producción, nosotros producíamos información, pues la producción era en la tarde, tarde y noche y la madrugada, ¿verdad? Entonces dejábamos la producción encaminada y mi jefe estaba en la mañana, ¿verdad? Y un día él se fue con otros compañeros y se fueron a jugar billar, tomarse unas cervecitas y después se fueron a su casa. Al día siguiente, bueno, pues yo salí en la noche, al día siguiente yo no trabajaba, tenía que estar supervisando vía telefónica me conectaba, ¿verdad? Y me hablan, ¿sabes qué? Nuestro jefe, Porfirio se llamaba, falleció. Le dio un infarto, él tenía 41 años. Tú lo veías, estaba bien delgadito, bien disciplinado, no era alguien que fumara, tomara. De repente ahí, ¿verdad? Murió. Entonces, en ocasiones pensamos, ¿verdad? Que el trabajo está ahí. ¿Y saben qué pasó? Se los digo por la frialdad de las empresas. Bueno, pues Porfirio murió, pero aquí el trabajo tiene que seguir. El que sigue, órale, y ese que sigue era yo. No de morir, ¿verdad? Sino de tomar la responsabilidad. Que dicho sea de paso, yo ya la tenía. Yo tenía más nivel, yo ganaba más que mi jefe, económicamente, ¿verdad? Tenía más responsabilidad que mi jefe, pero yo siempre, en ese sentido, siempre estuve. Por eso Dios me ha tratado mucho, hermanos, en esa situación de estar bajo autoridad. Hay quienes batallan para estar bajo autoridad. Dios me hizo aprender, no solamente en el trabajo, también en la iglesia, y sé de lo que les hablo. Entonces, si para ti es sumamente importante el trabajo, más que tu familia, haz un alto y reflexiona en ello. Porque también puede ser que estés buscando una seguridad económica, ¿verdad? Estés ahí pendiente de querer enriquecerte o de buscar el éxito. O por otra parte, ¿no? Que Astarot, de alguna manera, está ahí tras de ti, tocando a cada rato ahí a tu puerta, como la lujuria o la pornografía. Ah, pastor, eso díselos a los chavos, a los adolescentes, no. Te lo digo a ti. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Porque alguien puede decir, no, pastor, pues yo nunca he probado la marihuana, ni tampoco he probado el polvo, mucho menos el alcohol. Pero
La pornografía es tan adictiva o más que cualquiera de esas cosas, pero también tan peligrosa que nos puede destruir, hermanos. Tengan cuidado. Guarden sus ojos, guarden su vida, guarden su cuerpo, guardémoslo. ¿Sí? Porque hasta dónde nos va a llevar, bueno, digamos en el sentido aplicativo o aplicándolo a nuestros días, nos puede llevar a buscar nuestro propio placer sin que nadie nos vea. Y el asunto con la pornografía es que al momento de que la consumes, cada vez va siendo más adictiva en tu vida. Y lo siguiente no solamente es ver, sino después vas a querer hacer lo que ves. Y eso va a traer destrucción, primero a tu vida y después a tu familia. Tengamos cuidado con eso. La mayor tentación que puede tener un varón es reemplazar, hermanos, esa adoración a Dios. Porque puede haber la tentación de ceder a todo esto que les he dicho. Puede haber la tentación de ceder. Pero cualquiera que sea esta tentación y cedes, es exactamente lo mismo a dejar de adorar a Dios, a dejar de servirle a Dios, a dejar de obedecer a Dios. ¿Lo alcanzas a ver? Si tú dejas de obedecer a Dios, si tú dejas de adorar al Señor, vamos a ser arrastrados por dioses falsos. Dioses falsos que van a estar ahí, no presentándose así como algo terrorífico, sino como algo que te va a querer traer a ti ganancia, beneficio, placer, satisfacción de tus deseos. Tengamos mucho cuidado en eso. Jeremías le dijo al pueblo ahí en el capítulo 2, verso 11 al 13, escuchen esta versión, nueva traducción viviente. ¿Cómo se escucha aquí? Tú lo puedes leer en Reina Valera, que a lo mejor es lo que traes, pero escucha nueva traducción viviente cómo dice Jeremías, diciéndole a su pueblo, porque a veces es más difícil, por ejemplo, ¿verdad? Decirle a un católico, es decir, persuadir a un católico, un testigo, al que sea, un musulmán, oye, deja tus dioses y ven a servirle al Dios verdadero, ¿sí o no? O sea, ellos a veces tienen, bueno, una gran su convicción muy firme, viven su vida como quieren, ¿verdad? Pero con respecto a su convicción referente a Dios, es fuerte. Ahora, si tú y yo sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se humanó, que se encarnó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego, después de ser crucificado, muerto, sepultado, ascendido al Padre, resucitado y ascendido al Padre, no nos dejó solos. Dejó su Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener esa comunión con el Padre, esa guianza, etcétera, ¿verdad? Bueno, bajo ese contexto, escucha. ¿Alguna vez una nación, le dice Israel, han cambiado sus dioses por otros? Aun cuando esos dioses no son dioses en lo absoluto. Ya como decía el profeta, ¿verdad? Elías. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Bueno, sigue escuchando. Sin embargo, mi pueblo, y yo casi puedo percibir el dolor de Dios, ¿verdad? Ese desprecio que su pueblo tuvo por él. Sin embargo, mi pueblo, dice, ha cambiado. Reina Valera dice, ha trocado. Esa palabra trocado tiene que ver con, digamos, yo tengo esto y tú tienes aquello, te lo cambio, así, como si fuera una cosa, ¿verdad? Y le dice, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos, y luego fíjense cómo dice aquí, los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. O sea, la creación no puede, o sea, la misma creación dice, ¿cómo es posible eso? Bueno, verso 13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua de vida, y ha cavado para sí cisternas rotas
que jamás pueden retener el agua. Abandono, ¿sí? Y apostasía. Tengamos cuidado de esto, amados hermanos. Punto número 2, una disciplina justa de parte de Dios ante la desobediencia, pero también dentro de esa disciplina, la gracia de Dios. Versos 14 y 15, ahí en Jueces 2. Dice, verso 14, y se encendió contra Israel el furor, el enojo de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y ellos, es decir, Israel, no pudo ya hacer frente a sus enemigos. Y esto que muestra aquí, o que describe la escritura aquí, no es solo un simple enojo de Dios. O cuando de repente, ¿verdad? Nosotros en alguna situación, ¿verdad? Que nuestros hijos no hicieron lo adecuado, ¡ay! Viene el enojo, ¿verdad? El reclamo, ¿verdad? Pero esto que aquí vemos, este enojo de Dios, cuando dice que se encendió el furor de Dios, es la consecuencia, hermanos, es la consecuencia justa. Es decir, Dios había establecido un pacto con su iglesia, con su pueblo, le había dicho, oye, yo te rescaté, quiero que entiendas que te rescaté. Por lo tanto, tú debes de obedecerme, debes de amarme, porque yo te sigo cuidando. No te falta nada, te he dado de comer, te he sostenido por 40 años en el desierto. Nunca te faltó ni comida, ni agua, ni ropa, ni calzado. Hasta te introduje en la tierra prometida. Yo mismo deshice es decir, destruí a tus enemigos. Pero llegó el momento en que tú dijiste, ya, hasta aquí, quiero vivir mi vida. Y ellos mismos rompieron ese pacto. Y aquí hay algo que es importante, amados hermanos. Dios en su santidad, Él siempre va a mostrar, a reiterar su protección. Y Él permite al pueblo, o permite Él que el pueblo o las personas experimentemos, en este caso Israel, ¿verdad? Experimentaran las consecuencias reales de su rebelión. No sé si les ha pasado que de repente tú ves que tomaste malas decisiones y hoy estás viendo los resultados y dices, y te duele y quisieras revertirlo, quisieras dormir y despertar y que todo eso se acabara, pero no es así. Dios permite eso. Y dice, sigue diciendo el versículo, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces, tú pudieras decir, entonces, pastor, ¿ya no hay solución a mi problema? Sí, claro que sí hay. Claro que lo hay, lo vamos a ver ahorita. Pero Dios usa la aflicción, escuchen, hermanos, Dios usa la aflicción como una herramienta de su disciplina, para que tú y yo podamos entender cuando cometimos pecado, cuando desobedecimos, que reconozcamos. Decíamos el domingo pasado, ¿verdad? La disciplina de Dios, o cuando Dios nos disciplina, no es que Él quiera saber lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Lo que quiere Dios es de que tú y yo sepamos lo que hay aquí, cuáles son las motivaciones, qué es lo que nos hace apartarnos de Dios. Por eso nos mete en disciplina, para que estando ahí en medio de esa disciplina digas, Señor, si la regué, perdóname, y el Señor venga a tu auxilio y te saque, ¿verdad? Pero no para después, a la semana, al mes, volver otra vez a cometer el mismo pecado, que es lo que vamos a ver ahorita aquí. Verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová, dice, por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos, pero para mal, ¿verdad? De repente querían y el Señor les ponía a los enemigos. Y lo pongo por allá y les ponía, ¿verdad? Entonces, de ahí la famosa frase, ¿verdad? No sentían lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Cuando no me llueve, decían los israelitas, me llovizna, ¿no? Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y tuvieron, dice aquí, gran aflicción. En nuestra vida, hermanos, amados hermanos,
esta gran aflicción puede ser al día de hoy, ¿verdad? Que tengamos problemas financieros, por ejemplo. Que tengamos un caos ahí en la familia. Un vacío en nuestro interior. Una enfermedad por causa de nuestra negligencia, ¿verdad? No lo sé. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? A veces culpamos a Dios. Ya, pues yo soy tu hijo, ¿por qué me haces pasar por esto, verdad? O nos vamos al otro extremo, culpamos al enemigo de nuestras almas. Señor, es el diablo, repréndelo, Señor. O a las circunstancias, o a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros padres, hijos, qué sé yo, ¿verdad? Pero este pasaje, amados hermanos, nos debe de llevar a ti y a mí a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? ¿Y sabes por qué debemos de examinar nuestro corazón? Porque, ¿qué tal si esta aflicción por la que tú ahorita estás pasando, si es que estás pasando, o a lo mejor eso te puede llevar hacia el pasado, ¿verdad? A ver algunas aflicciones por las cuales Dios ya te hizo atravesar, ¿verdad? Fue una disciplina o es una disciplina que Dios está permitiendo como un padre tierno y amoroso que nos dice: hijo, ¿te has alejado de mí? Sí, vas a la iglesia, sí, estás ahí, pero ¿se acuerdan cuando el Señor les dijo a Israel? Con sus labios, ¿se acuerdan qué dijo? Me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, es justo lo que Dios hace por medio de la disciplina. Entonces, tú y yo, si eso está pasando hoy en tu vida, si Dios te está hablando y te está ubicando en ese sentido, pues hay que ir al Señor y aceptar ese liderazgo que a lo mejor en ocasiones lo hemos hecho a un lado, ¿verdad? Lo hemos olvidado, ¿verdad? Ese liderazgo que implica un carácter que está dispuesto a someterse a Dios bajo cualquier circunstancia y asumir, varones, asumir la responsabilidad y saber, es decir, discernir, separar, reflexionar y decir: a ver, esto que estoy pasando es porque pequé, es porque, Señor, me estás disciplinando, o simple y sencillamente Dios, así como Job, ¿verdad?, quiere fortalecer tu fe. No hay más, hermanos, no hay más. No tiene mucho pierde esto. Y la Biblia nos da esas directrices. Verso 16, muy rápido acá. Y Jehová dice, fíjate, quiero que observes que a pesar de que el pueblo se apartó terriblemente de Dios, Dios no los abandonó, no los dejó solos, les mostró su amor. Y Jehová, verso 16, levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y esta gracia maravillosa, hermanos, yo diría asombrosa de Dios, y quiero que pongan atención en esto que les voy a decir, cómo Dios lo hace en este orden. Fíjense, dice: y Jehová levantó jueces, es decir, libertadores. Si te das cuenta aquí, el pueblo todavía ya estaba viendo las cosas tremendas, pero todavía no le decía: Señor, ayúdanos. Todavía no había un clamor ahí. Y Dios se adelanta, así como nosotros, ¿verdad? Él siempre toma la iniciativa y proveyó un Salvador, Cristo Jesús. Entonces, Dios levanta a estos jueces antes de que haya un clamor en su pueblo. Dios ya tenía todo listo, todo preparado. Dios no se le va nada, hermanos. A Dios no le pesca nada de sorpresa. Y es Dios mismo quien es el que inicia ese plan de salvación. Y es así como Dios, les decía ahorita, siempre lo ha hecho. Él no reacciona. Él no reacciona cuando está nuestro arrepentimiento, cuando nosotros nos arrepentimos. Él ya sabe de antemano, pero ya Él ha provisto lo necesario para actuar en misericordia,
en verdad que esto es asombroso porque tú y yo podemos seguir pecando. Escuchen esto que les voy a decir. Tú y yo podemos seguir pecando y podemos irnos así e ir hasta la condenación, apartarnos del Señor. Pero Dios provoca, pone el escenario, permite el escenario, las circunstancias, para que llegue el momento a través de esa disciplina que tú y yo nos arrepintamos. Él provoca ese arrepentimiento. Él ya sabe. Por lo tanto, Él, en el momento que tú y yo vamos delante de Él, Él ya tiene algo para nosotros. Esa provisión para liberarnos del mal, que era parte de lo que hablábamos también el domingo, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Y la verdad es de que yo no dije, bueno, voy a hacer coincidir esto con el del domingo, ¿no? Pero es la Biblia, es el carácter de Dios manifestado, mostrado a todo lo largo y ancho. Entonces, nuestra salvación nunca se va a originar en nosotros, jamás. Incluso aunque clamemos mucho, ¿verdad? Para ganarnos el favor de Dios, Él es siempre, hermanos, siempre el que va a dar el primer paso. Entonces, si tú ahorita en este momento estás atravesando por una circunstancia, una situación, en verdad, yo te animo a que te arrepientas. Tal vez va a ser lo más difícil confrontar o el enfrentar eso que hiciste en algún momento. Pero Dios ya tiene esa provisión para ti y va a rescatarte. Dios lo va a hacer y lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Porque miren, a estos hombres Dios les proveyó jueces que fueron humanos como tú y como yo y que murieron. Y que después de esa muerte, pues el pueblo seguía haciendo lo que quiso, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha provisto a Cristo Jesús, al libertador, aquel que sí murió, pero venció a la muerte y ahora vive para siempre. Y que aunque tú y yo siendo pecadores, como lo dice Romanos 5:8, mereciendo la muerte, Cristo murió por nosotros. Él es nuestra esperanza. Verso 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Esos padres que obedecían los mandamientos de Jehová, ellos no lo hicieron. Y fíjense aquí, está un corazón, hablando de este pueblo, ¿verdad? Un corazón que es increíblemente duro. ¿Y por qué decimos esto? Porque miren, ni la disciplina, Dios hizo lo necesario para provocar en ellos, sí, Señor, la regamos, nos apartamos de ti, perdónanos. La disciplina no les hizo nada. Y luego Dios mete las manos por ellos, ¿verdad? Para darles jueces. Y bueno, produce ahí un cambio, ¿verdad? Pero fue un cambio temporal. Porque el pueblo de Israel pronto se apartó nuevamente. Pero sin embargo, aunque la compasión de Dios es aún más enorme, porque, por ejemplo, cuando dice aquí, en el versículo 18, que es en el que vamos, cuando dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, habla en ese sentido, que Dios no es como nosotros, ¿verdad? A veces nosotros decimos, sí, así te quería ver. Así te quería ver todo derrotado, ¿verdad? Todo destruido, ¿no? Dios no es así. Dios, por eso Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerda que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Bueno, si Dios no los disciplina a ustedes, y esto es interesante y es digno de reflexionar, hermano. Si estás pasando por una disciplina, considérate bienaventurado, porque entonces eres hijo y no bastardo, como dice la Escritura, o como dice esta versión, ilegítimo. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen
con todos sus hijos, los padres, ¿verdad? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, es decir, respaldaba al juez, a pesar, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, a pesar de cómo era el juez, ¿no? Entiéndase o léase Sansón, ¿no? Y bueno, ya en su momento veremos cómo fue tremendo, ¿verdad? Pero Dios estaba con el juez, respaldaba al juez. Y esto implicaba que era a través de ellos que Dios les daría la guía, la corrección, la protección, la provisión a su pueblo. Y como resultado, obviamente Dios los libraría de sus enemigos hasta que el juez estuviera vivo. Y podemos ver que, como les decía yo ahorita, Dios se conmueve en eso. Dios se conmueve cuando tú y yo, fíjense, aún que no estemos viviendo una vida adecuada delante de Dios, si tu corazón es honesto, sincero y clamas a Dios, Dios no te va a despreciar. Dios no va a cerrar sus puertas. Pero aquí, mis amados hermanos, la pregunta que salta delante de nosotros es: ¿tú y yo somos enseñables? Es decir, ¿permitimos que Dios nos enseñe en medio de la disciplina? ¿O simple y sencillamente nos quejamos, nos amargamos? En medio de la disciplina, ¿escuchas la voz de los jueces? Entiéndase, la voz del pastor, la voz de a lo mejor el tutor o el coordinador que a lo mejor está ahí dentro de ese orden en la iglesia, ¿verdad? O la palabra, ¿la escuchas? Porque eso es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, dentro de la iglesia. O somos tercos, somos obstinados, como el pueblo de Israel. Este pasaje nos asegura, hermanos, en verdad, que aunque nosotros, así como lo veíamos ahorita en Jeremías, ¿verdad?, que cavemos nuestra propia fosa, nuestro propio pozo, ¿verdad?, porque lo abandonamos. Bueno, cuando gemimos a Él, como dice este versículo 18, por sus gemidos, Dios fue movido a misericordia. Por esos gemidos a causa de los que lo oprimían y los afligían. Bueno, por esos gemidos genuinos, Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios, eso mueve el corazón de Dios. Entonces, si tú estás pasando por una situación así, clama al Señor. No dejes de clamar al Señor. Pastor, pues que ya llevo meses. Pues sigue clamando, ¿verdad? Sigue buscando el favor de Dios. Efesios 2, 4 y 5, nueva traducción viviente, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. ¿Cuánto más, hermanos? Y después de que el Señor perdonó todos nuestros pecados, Él no va a guardar nuestras vidas, va a ir a nuestro rescate, va a ir a nuestro pronto auxilio, o sea, nuestro pronto auxilio. Concluyo con el punto número 3, un corazón obstinado. Y ese es el meollo del asunto, es el meollo de este libro. Un corazón obstinado, es decir, un corazón terco que le gusta, así como la puerca lavada, ¿se acuerdan? Que la lavaste, está bien chula ahí la puerca, ¿verdad?, toda rosita, y se va otra vez al lodo. O el perro, después de que se vomitó, ¿verdad?, le dice: vente para acá, ¿no? Y ahí va otra vez a comerse el vómito. Bueno, es justo esto lo que hace un corazón obstinado y que en ocasiones muestra un arrepentimiento superficial. Verso 19, mas acontecía, oigan esto, que al morir el juez, ellos volvían atrás, es decir, se volvían a descomponer. Se corrompían más que sus padres. Si los padres, ¿se acuerdan?
que Moisés, hubo un momento en que lo tenían así, y le dijo, ustedes son una bola de necios, ojalá se vayan al infierno todos. Bueno, no les dijo así, ¿verdad? Pero casi se desesperó. Y en lugar de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Le pegó, ¿verdad? Bueno, y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso del mundo, ¿verdad? ¿Cómo sería el pueblo, verdad? Bueno, imagínense, teniendo esa referencia, volvemos aquí, estos se corrompieron más que los que pusieron así a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo estarían estos, hermanos? Siguiendo a dioses ajenos para servirles, para inclinarse delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, es decir, seguían ahí. Sabían que no debían de hacerlo, pero ellos seguían ahí. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y como les digo ahorita, este versículo es el versículo más trágico, pero también el más revelador, porque demuestra que el arrepentimiento de estos hombres no era genuino. ¿Por qué decimos esto? Porque miren, ellos modificaban su conducta cuando tenían una autoridad externa. Había un juez. Mientras ese juez estaba ahí, no, pues se cuadraban con soldaditos, ¿verdad? No, yo sigo adelante, ¿verdad? Pero internamente su corazón no sufría una transformación genuina. Era solamente externo. Y lo que ellos buscaban, solamente al momento de que hubiera ese juez, espero poder explicar esto, ellos querían aliviar esa opresión que les ocasionó el hecho de que ellos habían pecado. Pecaron y decían, Señor, sálvanos. Ahí te va el juez. Ay, juez, yo te quiero mucho porque gracias a ti ya no siento esta presión. Se muere el juez, déjame ir otra vez a pecar. Y era el ciclo, ¿verdad? De manera que ellos no buscaban el verdadero perdón de su pecado. Les gustaba vivir en su pecado. Y esto significaba que ellos no atacaban el problema de raíz, porque cuando la autoridad desaparecía, sus corazones seguían obstinados, resurgía, ¿verdad? Y era peor. Eran unos hipócritas, eran unos simuladores. Por eso a nosotros, ¿verdad? Se nos exhorta mucho en cuanto a eso, de no ser de doble ánimo, de ser íntegros. Lo que hablamos, eso hacemos. Lo que decimos, eso vivimos, ¿verdad? Integridad ante todo. Y bueno, pues qué decir de Jeremías, capítulo 7, 17, versos 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay, dice Nueva Traducción Viviente, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Verso 10, pero yo, el Señor, me encanta esta versión, dice, investigo todos los corazones, incluyendo el de nosotros, ¿verdad? Y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, sea buena o sea mala, les doy la debida recompensa, ¿verdad? Según lo merecen sus acciones. Entonces, esto a ti y a mí, amados hermanos, nos debe llevar a reflexionar si nuestro arrepentimiento es genuino o solamente queremos portarnos bien porque alguien nos ve aquí en la iglesia, o porque te ve tu esposa o tus papás o tu jefe, ¿verdad? Pero cuando se muere ese juez, es decir, no está la iglesia, no está la esposa, no están los papás, no está el jefe, ¿verdad? Y no nos ven. Es cuando entonces estamos ahí solos con el celular, solos con nuestra PC, o solo con esas personas o con esas relaciones que tú sabes que te van a llevar a pecar contra Dios. Donde esos jueces no pueden vernos. Bueno, esos jueces en lo natural, ¿verdad? No pueden escucharnos.
De tal manera que esto nos vuelve a llevar a nuestro obstinado corazón. Y créanme, hermanos, esto pasa comúnmente. Piensas que ya después de haber pasado una y otra vez, si tú no corriges tu corazón, si tú realmente no te arrepientes delante del Señor, no vas a poder seguir adelante. Vas a volver a caer en la ira, en la lujuria, en la amargura, en los malos deseos, en el amor al dinero, en todo aquello que te aparta de Dios. El verdadero liderazgo y el verdadero carácter, hermanos, no se mide por la gente que podemos mover, no se mide por la, digamos, lo que haga que la gente te quiera o te admire. No, no, no. Se mide por la obediencia. Cuando nadie está, cuando nadie te ve, cuando no te están mirando. Verso 20 y 23 finalizo. Verso 20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Pues ya lo habían despertado a ira, ¿verdad? Y el Señor se encendió. Pero cuando vio que estos, esperó antes de que clamaran, ¿verdad? Les voy a dar jueces, porque ahorita ya van a empezar a chillar, ¿verdad? Y viene ese clamor y Dios dice: bueno, está bien, los voy a ayudar. Pero después, como veíamos el 19, se murió el que les decía: así dice Dios, váyanse por aquí, pecadores, ¿no? Se muere. Ay, gracias a Dios, Señor, que te lo llevaste. Ahora sí, para darle rienda suelta a mis pasiones y mis deseos, ¿verdad? Para darle vuelo a la hilacha, diríamos acá, ¿verdad? Pero dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, es decir, lo ignora, le vale un comino, ese pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Y aquí es ese cierre, ¿no?, que conecta lo que se vio en la reunión anterior, el tema 1, donde esa desobediencia pasada, ¿sí?, que los llevó a esas conquistas incompletas. Porque una cosa que podemos ver era que el pueblo estaba unido con Josué, que el pueblo estaba unido con Moisés. De repente se le querían desbalagar, ¿verdad? Pero ¿recuerdan la rebelión de Coré? ¿Se acuerdan? Con Moisés. Ah, hombre, que tú, inclusive la rebelión de María y Aarón, ¿se acuerdan? Se llenaron de lepra, ¿no? Y luego a Coré y a todos se los tragó la tierra, ¿verdad? Y luego Josué también de repente ahí, pero estaban unidos. Pero cuando pasa a entrar a la tierra prometida, ya no está Moisés, ya no está Josué, el pueblo se dividió. Y entre ellos ya no pudieron hacer nada. Por eso aquí, es decir, toma una vital importancia el tema anterior, porque aunque ellos empezaron a conquistar, capítulo 1, no le hicieron. No aguantaron. Y se convierte esa herramienta de disciplina y de la prueba de Dios para ellos. Verso 21 al 23, tampoco dice, ok, como tú traspasaste mi pacto y no obedeces mi voz. Fíjate lo que le está diciendo el Señor, y esto aplica también para nosotros hoy en día, hermanos, como creyentes, como iglesia. Bueno, entonces yo tampoco, dice el Señor, no volveré más a arrojar de delante de ti, de delante de ellos, a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, yo en algún momento dado los destruí. Israel nunca hizo nada, porque los enemigos que Israel destruyó o derrotó fue por causa de que Dios estaba ahí, fue por causa de que Dios le dio la instrucción, fue por causa de una intervención de Dios. Pero aquí le dice Dios: ya no más, si tú no obedeces, yo ya no voy a estar contigo. Y esto dice, para probar con ellas, es decir, con sus enemigos, con estas naciones a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Fíjense, hermanos, aquí hay algo que sucede muy comúnmente.
En ocasiones nosotros vivimos o pudimos haber vivido una vida muy alejada del Señor. Y me refiero antes de conocer al Señor. Y esa vida, esos pecados que de alguna manera nosotros llevamos a cabo, en el momento que venimos al Señor, el Señor nos perdona, ¿verdad? Todos nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Pero las consecuencias no las quita. ¿Están de acuerdo conmigo? Como aquel hombre, ¿verdad? Que por años estuvo fumando toda su vida, ¿verdad? Se convierte al Señor gloria a Dios, ya, gracias Señor por la salvación. Y luego de repente, ¿sabes que tienes cáncer en los pulmones? ¿Cómo, Señor? Si yo te rendí mi vida. Oye, pues la consecuencia de tu vida de estar fume y fume, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero tienes la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Entonces Dios pone eso, parte de esas circunstancias, de esas situaciones, de esa consecuencia de nuestro pecado, la pone ahí para dos cosas: probarnos. Y aunque está ahí, Señor, pues sí, tengo cáncer y todo, sé que ese fue el resultado de mi mala manera de vivir, pero Señor, los años que me queden los quiero vivir para ti. Y créanme, hermanos, pues, ¿quién tiene el control de nuestra vida? Dios. ¿Quién va a recoger nuestra vida? Dios. Tengamos cáncer o no, hermanos. Entonces, los enemigos que Josué no venció, por ejemplo, los cananeos, que Israel falló ahí en expulsarlos por su desobediencia, ahora Dios los deja intencionalmente ahí para disciplinar al pueblo, ¿verdad? Para probarlos, usando a sus propios enemigos, usando los resultados o las consecuencias de sus pecados. Entonces a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, ya entendí, sí, ya entendí. Bueno, pero no todo está acabado, hermanos. El pecado que toleraron en algún momento ellos, ¿verdad? Porque no los expulsaron. El pecado que ellos toleraron ahora se volvía una espina que Dios ponía ahí para revelar su corazón. Pablo dijo, Señor, quítame este. ¿Te he rogado 3 veces? No, ahí te la voy a dejar. Porque tú eres muy alzadito, Pablito, y de repente te me vas a... No. Mi gracia te va a bastar. Y eso es lo que les quiero decir a todos. Si están pasando por una situación de disciplina o una situación, justo así como este cuadro nos muestra, ¿verdad? Primero, ve al Señor. Pídele perdón al Señor si has fallado, si has pecado contra Él. Y si ahorita estás en medio de esta disciplina y te has dado cuenta de que esto que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Después de años que esas decisiones las tomaste hace años, ya Dios te perdonó, pero ahorita las consecuencias siguen estando ahí, ¿verdad? Como una espina. Bueno, eso a ti te va a llevar a ser probado y disciplinado para amar más a Dios, o de plano alejarte del Señor. Esos cananeos que representan esos hábitos secretos, la amargura, la pereza espiritual, entre muchas otras cosas que en ocasiones nos negamos a expulsar de nuestra vida, Dios las va a usar para probarte o para probarnos en algún momento dado si desobedecemos. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, verso 2 al 4, nueva traducción viviente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlos como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora yo les pregunto, ¿las pruebas uno se alegra mucho? No, hombre, estoy bien contento porque estoy pasando por una tribulación tremenda. No. Pero el consejo es un tiempo para darle gracias a Dios. Para la mente del mundo eso es locura, ¿no? Verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es decir, si Dios te está probando y tú sales avante, al momento de salir adelante, ya no vas a ser el mismo.
Dios te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria con respecto a tu vida delante de Él, con respecto a nuestra vida. Verso 4, así que dejen que crezca, dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y es como la escuela, ¿no? No entras el primer día y dices, ya es todo, ¿verdad? No, pues hay que pasar las pruebas para seguir pasando al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y así es la vida, hermanos, así es la vida. Dios nos va probando. Entonces, esas tentaciones, con esto finalizo, esas tentaciones que persisten. Por ejemplo, si en algún momento dado tuviste una relación extramarital, ese amante que tuviste, ¿no? Y que no deja de escribirte y que lo bloqueas o la bloqueas, ¿verdad? Y por alguna razón está ahí, ¿verdad? Bueno, Dios lo permite también. Dios ya te limpió, ya te perdonó, pero esa fue una consecuencia de tu pecado, ¿verdad? Dios la puede quitar si nosotros permanecemos fieles a Él. Por ejemplo, ese trabajo donde a lo mejor tenías prácticas fraudulentas, ¿no? Y te gustaba mucho agenciarte lo que no era tuyo. Y te siguen llamando y te dicen, oye, ya no es esto, es lo doble. Y tú, se te ponen los ojos así de signos de pesos, ¿verdad? Dios está tratando contigo. Esos hábitos de no dejar la pornografía, de no dejar el alcohol o las drogas, bueno, Dios las sigue usando para exponer nuestros corazones y preguntarnos a nosotros mismos, o Él hacia nosotros, ¿hasta cuándo vas a confiar en mí? ¿Hasta cuándo me vas a obedecer de forma radical? Que digas tú, ya, hasta aquí, basta ya de tener una vida como la tienen los gentiles, ya. Dios va a usar eso, hermanos, en verdad. Esas consecuencias de nuestro pecado, que para Israel eran sus enemigos, bueno, a veces los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, este mundo, vienen a ser nuestros enemigos. ¿Cuáles son los tres enemigos identificables para nosotros? Satanás, el enemigo de nuestra alma, el mundo, pero también nuestra carne. Tengamos cuidado en eso. Entonces, Dios puede usar eso a nuestros propios enemigos para moler aquello que de alguna manera nos hace apartarnos de Él. La pregunta aquí es, ¿le vas a permitir a Dios hacerlo en tu vida? ¿Vas a ser dócil? ¿Vas a ser humilde para dejarte conquistar por Dios? Para dejar que Él gane. Me encanta esta frase, se la escuché al pastor Chuy y cuando estuvo acá en el 22 le pregunté, ¿por qué usted se fue a Argentina y luego regresó? Bueno, de manera resumida les voy a decir, Dios le dijo que se fuera, estando allá, dice Pastor Chuy, me encantó estar allá. Y llegó un momento en que Dios, para irse tuvo que dejar todo aquí. Lo vendió todo y con ese dinero se fue para allá para hacer la misión allá, ¿verdad? Con otros hermanos. Dejó encargada la iglesia aquí con alguien y ese es otro asunto bien tremendo, ¿verdad? Porque ese alguien hizo cosas bien tremendas y ahorita ya ni está, ¿verdad? Pero él fue a Argentina, estando allá, Dios lo bendijo, ¿verdad? Hizo la obra del Señor y me decía el pastor Chuy, a mí me encantaba Argentina. Y un día el Señor vino y me dijo, ¿te gusta Argentina? Y dice, sí, Señor, yo quisiera quedarme aquí. Ok. Empaca tus cosas y te regresas a Guadalajara. Entonces dice él, Señor, no entiendo por qué. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste vender todo allá, dejar la iglesia? Vengo aquí, sirvo, te digo que me encanta, que me siento como pez en el agua y me regresas allá. ¿Por qué? Y le dijo, porque yo quería ver
¿Cuánto terreno he ganado en tu corazón? Eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto tú y yo permitimos que Dios gobierne en nuestras vidas? Amén. Cierra tus ojos ahí y medita en estas palabras. ¿Quieres ser dócil y humilde para dejarte conquistar por Dios y permitirle ganar todo el terreno de tu corazón? Yo espero que sí, mi hermano, por tu bien y por el de tu familia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos confronta, pero también es tu palabra, Señor, la que nos muestra que no todo está perdido. Tal vez algunos de mis hermanos, Señor, estén pasando por situaciones muy difíciles en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su vida como familia, aún estando solteros, Señor. Tienen luchas, pruebas, Señor, terribles. Algunos otros hermanos, después de haber vivido de una manera tan desordenada y ahora venir, Señor, a rendir su vida a ti, tú los estás probando fuerte, Señor. Que ellos puedan permanecer en ti, Señor. Sabemos que tú estás probando su corazón, pero que ellos puedan, que todos podamos entender que el fin último no es este mundo, no es esta vida, Señor, sino es lo que tú tienes reservado para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, en la nueva Jerusalén, en la eternidad contigo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios, y permite que cada uno de mis hermanos aquí, Señor, pueda seguir adelante. Si hay alguien aquí, todos con sus ojos cerrados, hermanos, tiene necesidad y está pasando por una situación difícil, ahí en tu lugar, levanta una mano y uno de los hermanos que están sirviendo va a venir y poner su mano sobre de ti. Nadie vea, todos con sus ojos cerrados. Pero eso también habla de nuestra humildad delante del Señor para reconocer que necesitamos su ayuda. Padre, tú ves las manos levantadas, tú las ves, Padre. Señor, suple, Padre, la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en ellos, Padre. Y ves y conoces su corazón. Hay diversas necesidades. Tal vez haya necesidades económicas, necesidades de salud, Señor. Necesidades personales como hombres, con necesidades propias, Señor, de hombre, pero que tú las conoces. Yo quiero pedirte, Padre, que extiendas tu mano, Dios, y que cada uno de mis hermanos, Padre, pueda recibir de tu gracia soberana, de tu gracia maravillosa, que es la única, Señor, que nos puede ayudar a hacer tu voluntad en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tú sigues formando hombres valientes, Señor. Y sé que estas reuniones, Padre, tú las has provisto para ello. Tú quieres formar en el corazón de los varones de nuestra congregación hombres fieles, hombres leales, hombres valientes, pero también hombres obedientes, que no necesitan un juez visible, porque ya tenemos un libertador que está en nuestro corazón, Cristo Jesús. Él es el que gobierna nuestras vidas. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, y recibimos tu palabra de manera dócil. A tu nombre damos honor y damos gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues llevemos esta palabra en el corazón. Vamos a orar para la ofrenda, vamos a orar por los alimentos y les voy a dar algunos anuncios mientras, ahí los hermanos se preparan. Pero vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y bueno, pues Dios ha provisto todas las cosas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te honramos, Señor, te bendecimos, Padre, y queremos, mi Dios,
también agradecerte, Señor, por lo que tú nos das, por esta provisión maravillosa a través de tu palabra en nuestras vidas, pero también, Señor, reconociendo que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas y que tú provees todas las cosas, Señor. Provee en cada uno de mis hermanos, Señor. En cada padre, esposo, cada hijo también aquí, Señor. Sigue proveyendo, mi Dios, que ellos puedan experimentar, porque te conocemos, Dios, de manera experimental. Te conocemos como el Dios que todo lo provee. Y es a ti, Señor, que queremos consagrar estas ofrendas, estos diezmos, Señor, y que de lo que hemos recibido de tu mano, de ahí, Señor, también nosotros te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús. También, Padre, bendice estos alimentos que vamos a compartir. Gracias, la fuente de la provisión, Señor, que eres tú, mi Dios, y que has provisto los medios, Padre, para poder compartir entre nosotros y compartir este pan, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por estos alimentos. Bendícelos, provéelos, sigue proveyéndolos entre tu pueblo, entre tu iglesia, que no haya necesidad, no solamente del pan material, o del pan físico, sino también del pan espiritual. Porque bien dice tu palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Señor, los tomamos con acción de gracias y provéelos también en todos aquellos que amamos y predicamos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues pasan los hermanos para recoger las ofrendas. Nuestra próxima reunión, hermanos, mientras los hermanos están sirviendo por allá, nuestra próxima reunión y última, ¿sí? Porque pues ya en diciembre ya entramos en una dinámica de reuniones de fin de año y muchos de ustedes a lo mejor salen también, mucho de la iglesia.